Bueno, pues aquí estamos otra vez en una nueva entrega del sótano de geopolinómicos, en las cuales sabéis lo que hacemos, Jorge y yo, es hacer análisis un poco más en profundidad, un poco más a fondo de determinados países, de determinadas situaciones geopolíticas que sean de interés. Y esta vez, pues llevo tiempo dándole vueltas, más que nada porque tengo muchas ganas de ir, porque no he ido todavía, pues me he animado hacer un análisis un poco más en profundidad, un poco más a fondo de Egipto y el Nilo, porque como todos me imagino que sabréis, no podemos hablar de Egipto sin hablar del Nilo y muy especialmente en geopolítica y geoeconomía, porque sin el Nilo no habría Egipto. Así que, como siempre, lo que voy a hacer es empezar con la cosa geográfica, y en este caso la cosa geográfica es el Nilo, poco más, porque no hay mucho más que contar y hay bastante que contar, no es que en el caso de Egipto que el Nilo. Y luego lo que voy a hacer es, como siempre, no voy a entrar en política, ya sabéis que no me gusta entrar en política, pero sí voy a tocar aspectos un poco especiales de la economía egipcia. Haremos el análisis a vista de pájaro global de lo que ha sido la evolución de la economía egipcia en los últimos 60 años, que es bastante notable, por cierto, es una evolución bastante notable la que he tenido. Luego entraré en algunos detalles especialmente interesantes, además desde el punto de vista geopolítico. Vais a notar que tengo mucho ruido porque en mi barrio hoy es domingo y los domingos por la mañana nos dedicamos a hacer ruido. Nos dedicamos a picar, nos dedicamos a correr por todas partes, nos dedicamos a darle a la moto, en fin, es lo que hay. Así que os pido disculpas por adelantado y sin más preámbulos, vamos a empezar con el Nilo. Bien, el Nilo, os he puesto hasta fotos, He puesto hasta fotos. Fijaros, me voy a poner, bueno, me voy a dejar ahí de momento. El Nilo es enorme, es el río más largo del mundo. Luego os voy a poner un gráfico para compararlo con el resto. Es el río más largo del mundo y es un río que pasa por varios países. Nace en el lago Victoria, ahí es el Nilo Victoria, y tiene otro nacimiento en Etiopía, que es el Nilo Azul, que es la foto que os he puesto arriba a la derecha. Me voy a quitar de en medio para que veáis las dos. He puesto estas dos fotos para que veáis una cara del Nilo que probablemente muchos de vosotros no sospecharéis. Abajo, en el Nilo Victoria, porque hay muchos Nilos, pero ese es el origen del Nilo Blanco. Fijaros la vegetación que hay, la abundancia de vegetación que hay y el enorme curso de agua que es. Eso es abajo del todo, en Uganda. Ese es el Nilo Victoria, que se alimenta del lago Victoria, que es el grande, sí, esa Victoria, la reina Victoria, y del lago que lleva el nombre de su marido Alberto, que falleció muy joven, y es en ese tramo donde recibe el nombre del Nilo Victoria, que una vez que entra en Sudán del Sur, pues ya cambia de nombre y se llama el Nilo de las Montañas. Y arriba, en la foto justo que está encima de mí, lo que tenéis son las cataratas del Nilo Azul. Bueno, esas cataratas del Nilo Azul están justo, prácticamente es el desagüe del lago Tana, que es el otro lago, la otra fuente del Nilo, en este caso del Nilo Azul, que nace en Etiopía. Y de nuevo, lo que tenemos es mucha vegetación y muchísimo agua que va poco a poco serpenteando y va desembocando hacia la gran cuenca que vamos a ver ahora, el mapa que hace en el desierto. Pero antes de eso quiero que os hagáis o que tengáis una idea de las dimensiones del río que estamos hablando. Claro, el Nilo son 6.695 kilómetros, es casi 300 kilómetros más largo que el Amazonas, más largo que el Yangtze, más largo que el Mississippi, más largo que el río Amarillo. Es un río, es el río por excelencia. Y he calculado, ya sabéis que me gusta hacer estas cosas, la distancia entre dos ciudades representativas para que os podáis hacer una idea de la dimensión, y es un poquito menos, son 100 y pico kilómetros menos que la distancia que hay entre Bogotá y Buenos Aires. Así que es un río que, para ser tan largo, pasa por relativamente pocos países, porque en realidad estamos hablando de Etiopía, Sudán del Sur, Sudán y Egipto, pero que da lugar a una enorme diversidad geográfica y climática.
Y es aquí donde me voy a detener un momento solo para que, pero solo es por un detalle que me ha llamado muchísimo la atención. Fijaros en estos mapas. El mapa de la derecha es efectivamente el mapa geofísico habitual y ahí lo que tenéis como el Nilo, una vez que se fusionan el Nilo azul y el Nilo blanco, lo que hace es encajarse en ese valle que lleva hasta el Mediterráneo. Y a la izquierda lo que tenéis es el mapa climático. El mapa climático, sí, asociamos al Nilo con el desierto, asociamos al Nilo con esas imágenes de aridez extrema y todo el mundo concentrado en las orillas del Nilo, pero fijaros que durante buena parte del curso, casi durante la mitad del curso, desde luego en Uganda, pero sobre todo en Sudán del Sur y en Etiopía, ¿por dónde pasa? Pues pasa por zonas de sabana tropical y de sabana de monzón. Y esto es lo que me quiero detener. ¿Por qué el Nilo tiene tanta agua? El Nilo no tiene tanta agua por el lago Victoria, el Nilo tiene tanta agua por el Nilo Azul y el Nilo tiene tanta agua por las lluvias monzónicas, porque hasta ahí llega el monzón. Recordad que el monzón es ese cambio estacional que se produce del Océano Índico, que lleva periodos, alterna periodos de grandes humedad con grandes lluvias y periodos extremadamente secos, y son precisamente las lluvias monzónicas que llegan a Etiopía las que alimentan, ahora os diré en qué cantidad, ese Nilo Azul. Fijaros, en medio, el grueso de las precipitaciones, las más gordas monzónicas, se producen, en este caso he puesto la escala de Addis Abeba, entre los meses de verano, julio, agosto y septiembre, que es cuando se produce la gran crecida del Nilo Azul. Ese Nilo Azul, no me resisto a poner esta foto, ese Nilo Azul desemboca, entre comillas, por así decirlo, en el Nilo Blanco, aunque en realidad confluyen los dos en la capital de Sudán, en Jartum. Y esa foto de la izquierda, tengo que ir a ese sitio, no la he hecho yo, pero tengo que ir a ese sitio. Esa foto de la izquierda, veis, yo creo que, no sé si lo podréis apreciar después en el vídeo, pero se ve a la izquierda, es justo la punta en la cual confluyen los dos ríos. A la izquierda lo que tenéis es el flujo del Nilo Blanco, veis el sedimento es más claro, por eso lo llaman el Nilo Blanco, y a la derecha es el Nilo Azul, que tiene un sedimento más oscuro y por eso recibe más poéticamente que otra cosa ese sobrenombre del Nilo Azul. Arriba, en la foto que está justo encima mío, eso es una imagen de satélite, no os engañéis, el curso de agua que se ve a la izquierda es el Nilo Blanco, pero eso es una zona represada. El curso de la derecha es el Nilo Azul. Bien, esto es importante porque el 80% de las aportaciones de agua del río Nilo, lo que entendemos por el río Nilo, es decir, el que pasa por Egipto, se hace por el Nilo Blanco, pero se hace fundamentalmente durante los meses de verano, cuando se producen esas lluvias monzónicas. El curso del Nilo Blanco es más pequeño, pero es más regular. Y eso es lo que les llevó a los egipcios a empezar a tratar, los antiguos egipcios, estamos hablando de civilizaciones de hace casi más de 4.000, casi 5.000 años, a tratar de dominar esas crecidas del río, a tratar, digamos, de aprovecharse de esos influjos de agua estacionales, y lo hicieron extremadamente bien. Recordar que la civilización egipcia, junto con la China, con la India y muy especialmente con la Sumeria, son las primeras civilizaciones fluviales que nacieron como civilizaciones, es decir, o ciudades que nacieron precisamente como resultado, como producto de ese empeño de tratar de dominar esas crecidas estacionales. Bien, ¿esto qué implica? Bueno, pues ya hemos visto que el tramo en el cual el Nilo pasa por Egipto es territorio completamente desértico, es esa extensión del Sáhara, y eso implica también que era y es extremadamente importante para los egipcios saber cómo va a ser la inundación de este año o la inundación del año en curso. Entonces, os voy a decir por qué. Primero, porque es importante que sepan cuál es esa inundación del año y después la razón. Fijaros, en el mapa de la izquierda lo que tenéis es cómo está distribuida la población en el país, en Egipto. Entonces, no hay más país que el Nilo. El resto es completamente desértico. Solo se ven ahí algunas aldeas o algunas ciudades salpicadas que serán oasis en la inmensa mayoría. Y toda la población
se concentra a lo largo del curso del Nilo, pero son densidades de población enormes. Estamos hablando, fijaros, en el delta de densidades de población de más de 1.000 habitantes por kilómetro cuadrado, lo cual hace, digamos, que sea extremadamente importante para las autoridades egipcias tener control sobre el cauce y la afluencia de agua del río Nilo, porque si no fuera por la presa de Asuán, que la veis un poquito abajo en el mapa, tendríamos en algunos momentos inundaciones catastróficas. Esto pasa ahora y esto pasaba hace 4.000 años. Esa foto que tenéis en medio de las dos imágenes es una foto de un nilómetro, es el nilómetro de Elefantina. Entonces, con ese nilómetro, los antiguos egipcios lo que hacían era medir con muchísima antelación, casi con 6 meses de antelación, que es el tiempo que tarda en llegar la inundación desde Asuán, prácticamente un poco más arriba de Asuán hasta el Cairo, lo que tardaba en llegar. Ya sabían con 6 meses de antelación cuál iba a ser la aportación del Nilo. Esas inundaciones estacionales en verano tenían dos efectos. Primero, el regar, porque lo que hacía era desbordarse de su cauce normal el río y lo que hacía era anegar extensiones muy grandes de terreno, con lo cual ya dejaba la humedad en el suelo, y después fertilizar, porque ya habéis visto el color que traen los dos ríos. Entonces, todo ese sedimento, digamos, era un fertilizante natural para la población. Bien, ¿qué medían los egipcios con esto? Bueno, si vais para arriba os podéis imaginar que lo que estaban midiendo eran inundaciones catastróficas. En esas inundaciones catastróficas ya el problema no era que hubiera humedad o no, es que se llevaba las ciudades por delante, con lo cual tenían no solo el problema de la hambruna, sino que además iban a tener probablemente un problema de habitabilidad para la población que vivía en el lecho del río. Y por abajo, lógicamente, lo que tenemos son inundaciones mucho más bajas de lo normal y, por lo tanto, falta de agua, falta de fertilizantes, mala cosecha. ¿Qué hacían los antiguos egipcios? Fundamentalmente, esto era trabajo de los escribas y trabajo de los sacerdotes. Por lo que hacían era, bueno, 6 meses antes sabían que se iba a producir una mala cosecha en X tiempo como consecuencia de esa exceso de inundación o déficit de inundación del Nilo. Lo que hacían era despachar barcos por todo el Mediterráneo a comprar todo el trigo que encontraran disponible por el Mediterráneo, por el Mar Rojo y por el Golfo Pérsico para traérselo a Egipto. Así que, en cierto modo, las cosas no han cambiado tanto, porque esto más o menos es lo que vimos en 2022, por razones distintas, pero la reacción del gobierno egipcio fue muy parecida. Y hecho este curso histórico, vamos a lo que me gusta a mí, que son a los números. Vamos a empezar con la población, como siempre. Pues línea verde. He utilizado el verde, que es el color el color predominante en las banderas de los países árabes para Egipto. Y como veis, la población de Egipto, según los datos del Banco Mundial, en 2023 son 114 millones de habitantes. Me ha llamado la atención que aproximadamente en 2009, aproximadamente 2008 o 2009, ha sido Etiopía la que ha superado a la población de Egipto, pero aún así el crecimiento es espectacular. Fijaros, desde 1960, es decir, en el curso de poco más de 60 años, la población se ha multiplicado por 4,3. Se ha pasado de 26 millones a 114 millones. Tened en cuenta que ese incremento de la población, esos 114 millones, tienen que vivir, como hemos visto, en esa delgada línea que es el río Nilo, con lo cual es relativamente fácil hacer planificación urbanística porque tienes que crecer por ahí, pero esa planificación urbanística está condicionada también por el río, porque no te puedes alejar mucho de donde está del curso del Nilo, porque ya es más costoso llevar las obras de infraestructura hídrica. Con lo cual, digamos, es un desarrollo espectacular, pero tiene sus problemas y tiene sus limitaciones. Espectacular desarrollo demográfico y exitoso desarrollo demográfico. Las cifras también les avalan. Fijaros, comparado con el resto de los países de la cuenca del Nilo, pues Egipto lo ha hecho bastante bien. Niveles de pobreza, pues niveles de pobreza, es decir, gente
medido por el Banco Mundial, que viven con menos de 2,15 dólares por día, pues es el 0,9% de la población. Es una cifra realmente baja, y que padezcan inseguridad alimentaria el 10,4%. Bien, es verdad que estos datos son de 2022. El caso de Sudán y el caso de Sudán del Sur son más antiguos, por eso he puesto los asteriscos. Sudán no hay datos de inseguridad alimentaria, pero sí de pobreza, un 15%, en Etiopía un 20%, Sudán del Sur, fijaros, Sudán del Sur se independizaron de Sudán y siguen siendo un país que es una auténtica catástrofe desde cualquier punto de vista. Vamos con el PIB, que es la otra parte. Pues, de nuevo, espectacular. Es decir, entre 1960 y 2022, según el Banco Mundial, aquí en la foto, el PIB se ha multiplicado por 23. Ha pasado de ser 20.000 millones de dólares de 2015, de 1960, a 470.000 millones de dólares. Es un crecimiento asombroso realmente. Y es un patrón que estamos viendo y que veo que se repite en muchas de las grandes economías emergentes que estamos analizando por todo el mundo, no solo en Asia, también en América Latina y también en esto. ¿Qué es lo que pasa? Que la población crece mucho, la población se multiplica por 4,5. Pero vamos a ver el impacto que tiene después en la... Me voy a quitar un momento para que veáis el resto de la cuenca. El resto de la cuenca tiene crecimientos bajísimos del PIB, la línea roja es Sudán, la línea ocre es Etiopía. Etiopía sí que es verdad que se observa desde 2004 que va arrancando un poco, pero fijaros, tiene más población que Egipto, luego veremos la renta per cápita, y el PIB de Etiopía no despega. Sudán es que prácticamente, por no tiene ni datos, Sudán del Sur. O sea, la situación allí realmente es catastrófica. Esta vez sí que voy a hacer un poquito de análisis de corto plazo, porque quiero explicaros qué ha pasado en los últimos 2 años, porque ha tenido una crisis importante cambiaria Egipto, que ha estado a punto de desembocar en una crisis de balanza de pagos, y eso me sirve, digamos, como excusa para elaborar un poco de esa evolución reciente de la economía egipcia y cómo se gestiona esa economía. Bien, aquí lo que he hecho ha sido calcular en el gráfico de arriba de la izquierda, lo que he hecho ha sido calcular el crecimiento promedio, y esto incluye hasta datos de 2029 porque incluye también las estimaciones del Fondo Monetario Internacional. En la línea verde es el crecimiento promedio de Egipto y la línea azul es el crecimiento promedio de la economía mundial. Fijaros, Egipto ha crecido en promedio desde 1980 8 décimas más que la economía mundial, lo cual está bastante bien. Vale, tiene esos altos y bajos, perfecto, tiene sus crisis, pues como las tenemos todos, pero realmente su desempeño a largo plazo es realmente notable. Es decir, uno no multiplica el PIB por 26 si no tiene unas tasas de crecimiento anual importantes. Y lo he comparado, lo voy a hacer de vez en cuando, porque esto tiene implicaciones geopolíticas, no solo con el crecimiento promedio del mundo, sino a la derecha tenéis Turquía, y en la presentación que hace el Fondo Monetario Internacional tenéis, voy a poner aquí arriba para que me veáis un poco, lo que tenéis debajo es OMAC, que es Oriente Medio y Asia Central. Todas con un 4,5% de crecimiento del PIB, cual me llama también poderosamente la atención, y tiene que haber alguna razón para esto. La razón, queridos, me temo que a algunos de los más libertarios que sé que andan por ahí, y tengo en mente el nombre de uno, no le va a gustar mucho, pero la realidad es esa. Bien, vamos con la renta per cápita. La renta per cápita, de nuevo, las cifras son espectaculares. La renta per cápita desde 1960 en Egipto se ha multiplicado por 5. Bien, es verdad que estamos en niveles muy bajos, bien, pero se ha multiplicado por 5, cosa que no podemos decir ni de Sudán, que está decreciendo desde 2012 y no solo por la guerra, y Etiopía, que a duras penas, a muy durísimas penas, con ese crecimiento tan bajo que tiene del PIB, va remontando poco a poco. Entonces, sí, crece mucho la población, bien, crece mucho la población. Ha crecido también mucho la población en Etiopía, pero ese crecimiento del PIB no se ha producido, con lo cual tenemos que ir a buscar a otros sitios. Vamos a ir a buscar a los sitios donde vamos normalmente a buscar una explicación de por qué se produce este gran crecimiento del PIB. Lo voy a buscar, esto va a ser muy rápido, lo voy a buscar solo en 2 sitios. Vamos a empezar por la productividad, no sé, bueno, quizás
Sí, me voy a quedar aquí. Por la productividad del trabajador, perdonar, no aquí, aquí. Voy a empezar con el sector agrícola. Fijaros, desde 2008, mientras que en el resto de los países, aunque Etiopía no lo veáis, pero sigue más o menos igual, ni se ha movido el producto generado, el PIB generado, como diría nuestro sátrapa, por trabajador en el sector agrícola, pues se ha duplicado prácticamente desde 2008. Es decir, estamos ya en $8.600 producidos por trabajador. Luego ese dinero se reparte de aquella manera, pero el hecho es que producen por valor de esa cantidad. Y lo que es más notable es el sector servicios. El sector servicios han tenido un crecimiento bastante importante. Si consideramos la cifra desde 1991, pues prácticamente ha sido un incremento del 50% de la productividad. Es decir, un trabajador egipcio en el sector servicios produce un 50% más ahora que en el año 1991, lo cual es un incremento realmente llamativo, realmente llamativo. Y eso está en parte, no todo, pero está en parte de ese gran crecimiento del PIB que le permite ese crecimiento continuo de la renta per cápita, a pesar de que la población crece y crece muchísimo además. No voy a entrar en las razones por las cuales la población egipcia crece tanto, pero el hecho cierto es que se produce gran crecimiento. Un apunte solo, que tiene que ver con cosas que vamos a hablar después de comercio exterior. No me gusta hablar de comercio exterior ni de qué exportan cada uno de los países, porque eso sería casi otro vídeo distinto, alargaríamos innecesariamente, creo yo, la exposición, pero aquí sí que conviene. Arriba, a la derecha, en importaciones, veis todo ese recuadro amarillo. Estos son los famosos gráficos que elabora el Observatorio para la Complejidad Económica, que es de donde lo he sacado. Mira que le tengo prohibido a mis estudiantes que copien y peguen gráficos de internet y yo soy el primero en hacerlo. Bien, espero que no me estén viendo. Y ahí lo que tenéis es que Egipto, igual que Turquía, ya haremos otro día un vídeo de Turquía, es un gran importador de alimentos, pero especialmente es un gran importador de trigo. Ese gran crecimiento de la población tiene una enorme producción agrícola. El Valle del Nilo ha sido desde hace casi 5.000 años fundamentalmente una vega muy fértil en la cual se ha permitido Egipto era el granero de Roma en muchos aspectos porque producía mucho más trigo del que consumía gracias a ese control y ese seguimiento de las inundaciones anuales del Nilo, pero ahora ese crecimiento de la población les ha puesto una situación en que no es suficiente, y no es suficiente por dos razones. No es suficiente por el propio crecimiento de la población y no es suficiente porque ese crecimiento demográfico hace que el terreno urbano se coma al terreno rural. Entonces está desplazando el crecimiento urbanístico está desplazando a la población agrícola, con lo cual tienen que importar trigo. Y esas importaciones de trigo, esas importaciones de cereal, hace 15 años, bueno, un poco más, un poco menos de 15 años, hace 12, fue en 2013, si no recuerdo mal, o sea, hace 12 años aproximadamente, y hace poco también, pues dieron lugar a manifestaciones en la calle, a protestas, además bastante importantes en la Plaza Tajín, por un montón de razones que vamos a ver después, pero la razón fundamental es la carestía de los alimentos. Si los alimentos son importados y se produce una situación de tensión en los mercados mundiales agrícolas, pues quien más padece son las poblaciones dependientes de las importaciones y además poblaciones con rentas per cápita muy bajas. Y ese es el caso de Egipto, le pasa igual a Sudán, le pasa igual a Turquía y le pasa igual a Pakistán, por ejemplo. Son extremadamente sensibles a los movimientos de los precios porque familias con rentas per cápita muy bajas pues no se pueden permitir o no pueden sufragar incrementos del precio del cereal del 40 o del 50% como los que vimos en 2022. Bien, este apunte del comercio exterior, esta dependencia de los cereales y sobre todo ese gran crecimiento que hemos visto del PIB, pues me ha llevado a interesarme, no me lo he estudiado a fondo, pero ahora os voy a decir por qué, a interesarme sobre la gestión de la economía egipcia. Y es un caso peculiar, porque la economía egipcia, voy a poner aquí, es un caso de economía gestionada, bueno, se puede decir gestionada, sí, vamos a decir gestionada por el ejército. Es una economía fuertemente intervenida por el ejército
Y este mapa lo he sacado de este libro, que veis ahí el título justo debajo, que ya lo tengo metido en el ebook, porque es uno de los siguientes de la larga lista que tengo por leerme. Voy a leer este porque tiene una pinta estupenda, y es cómo el ejército egipcio, por razones históricas, desde la independencia y por la tensión que ha habido siempre con dos guerras con Israel, pues domina o controla, por decirlo así, una parte muy importante de la economía egipcia. Y en ese libro he encontrado ese mapa que veis a la izquierda, que son todos los puntos que veis, la mayor parte de ellos son puntos en los cuales o bien ha intervenido o bien gestiona actividad económica el ejército. Entonces tenéis desde plantas embotelladoras de agua, acerías, procesamiento de mármol, pesquerías, fábricas de cemento, nuevas ciudades, generaciones de cuarta generación, en fin, todo tipo de actividad que os podéis imaginar controlada por una serie de empresas públicas que son muy activas invirtiendo y que son muy activas pues creando todo tipo de instalaciones, entiendo, y es lo que me tengo que estudiar, que sirvan para el propósito del ejército egipcio, que es la defensa del país. Pues tenemos un país, no diría yo militarizado, no diría tampoco una economía de guerra, pero sí fuertemente orientado por el ejército a la autodefensa. Tener en cuenta que tiene por arriba a unos señores que desde su punto de vista no son muy simpáticos, que son los israelíes, y que por abajo tiene un país en una situación recurrentemente catastrófica como es Sudán. Los egipcios son bastante reacios a intervenir en Sudán, pero probablemente porque saben muy bien lo que pasa allí. Bueno, esta intervención del ejército es una intervención, es una ampliación del papel del Estado. He tratado de buscar estimaciones de lo que puede representar el peso del ejército y de las Fuerzas Armadas egipcias en el PIB. He visto de todo tipo de cosas, pero todo el mundo coincide en que está la opacidad que hay, que no hay información. He visto estimaciones del 25%, pero curiosamente ese 25% se corresponde con los gastos que hay en el presupuesto del Estado egipcio, que representan aproximadamente el 25% del PIB. O sea que no tenemos una idea, no podemos hacernos una idea muy clara del peso que tiene. Lo que sí que sabemos es que tiene mucha importancia porque maneja bastantes compañías. Bien, este crecimiento de la población, este crecimiento del PIB y esas intervenciones estatales, porque es parte del Estado, no son intervenciones militares, son intervenciones estatales, pero de un tipo un tanto especial, pues tienen su correlación en la evolución de las cuentas públicas. Entonces, son, de verdad, cifras muy llamativas. Aquí estoy utilizando los datos del Fondo Monetario Internacional. Fijaros, a la izquierda lo que tenemos es la evolución del déficit público, lo comparado con el turco, que está en rojo, de Egipto desde el año 2000. Desde el año 2000 hasta ahora, porque la media la ha calculado hasta 2024, no la ha calculado con las estimaciones del Fondo Monetario, el déficit promedio del Estado egipcio es del menos 7,1% del PIB, que es más, casi el doble que el del turco. Ojo una cosa, claro, si tenemos 7% del PIB, yo creo que hay pocas economías avanzadas que tengan ese promedio de déficit público, lo cual la siguiente que nos llevaría es, pues tendrá mucha deuda. Pues sí tiene mucha deuda, pero no tiene tanta deuda. Está ahora mismo el último dato del Fondo Monetario, que es de 2023, está en torno al 90% del PIB, que es menos de la que tienen muchos países europeos y desde luego muy lejos de la que tiene Estados Unidos en porcentaje del PIB. Lo cual me hace pensar que, y no he hecho los números, que ese gran crecimiento de la economía egipcia, digamos, permite aliviar en porcentaje del PIB la carga de la deuda. Esto en parte es así, pero ahora vamos a ver otro gráfico en el cual vienen las malas noticias. Y esas malas noticias vienen en la forma de cómo se paga esa deuda, de la refinanciación de esa deuda. Y ahí es cuando empiezan los problemas para la economía egipcia y en concreto el problema que ha tenido muy recientemente. Bien, tenemos una economía que crece mucho, crece muchísimo, tiene una gran población, tiene una gran demanda de alimentos, con lo cual es de libro que va a tener un saldo negativo en la balanza por cuenta corriente.
No os engañéis por esos dos picos positivos que tiene en el año 92 y que tiene en el año 2004. Ahí, sobre todo en el año 2004, lo que tenemos es un gran incremento del precio del barril de petróleo. Egipto, no mucho, pero sí exporta petróleo y puede tener eso. Pero a partir de ahí, fijaros, en 2022 ni se notó el incremento del precio del petróleo. Es una economía que acumula desde 2008 saldos de balanza por cuenta corriente negativos importantes. Estamos hablando, en 2022 fue un año relativamente bueno, fue un 2, pero en 2023, 2024, cuando baja el precio del petróleo, nos vamos otra vez al 6%. Al 6% del PIB. A la derecha lo que tenemos es la deuda exterior y el servicio de la deuda. Las barras son la deuda exterior. Como es en porcentaje del PIB y la economía egipcia crece mucho, pues aquí está mejor que Turquía. Al contrario que con la deuda pública, aquí está mejor que Turquía. ¿Qué nos dice este indicador? Esto es deuda exterior y esta deuda exterior es deuda pública y privada. Pero en las economías emergentes lo normal es que el 80, el 90% de la deuda exterior que tienen es deuda del Estado. Con lo cual podemos asumir, sin temor a equivocarnos demasiado, que ese 40% está en la escala izquierda de deuda exterior en porcentaje del PIB, es deuda del gobierno egipcio que está en manos de no residentes, Pero como tiene un gran crecimiento, como tiene un fuerte dinamismo económico, yo lo que sospecho es que los egipcios, y muy especialmente imagino que el ejército, al igual que hace el gobierno japonés, se compran su propia deuda. Entonces son gastones desde el punto de vista de las finanzas públicas, pero a la vez en parte ahorran, en parte tratan de tener cierta independencia fiscal respecto del resto del mundo, y eso es lo que hace que sí, que a partir de 2015 hemos tenido un gran incremento de la deuda exterior, resultado de esos déficits de balanza por cuenta corriente, pero estamos en el 40% y bajando. Más preocupante, y es por donde han venido los problemas, es lo que veis en la línea discontinua. La línea discontinua, fijaros en la egipcia, sobre todo, que es la verde, la que está abajo, está en la escala de la derecha. Ese servicio de la deuda es deuda exterior en manos es decir, deuda egipcia en manos de no residentes que vence dentro de los próximos 2 años y hay que añadirle a eso el pago de los intereses sobre toda la deuda exterior que tiene emitida. En 2022 se acercaba peligrosamente a el 6% del PIB. ¿Eso qué implica? Bueno, pues eso implica que es que el gobierno egipcio tiene, voy a poner aquí, el gobierno egipcio tiene cada año que acudir a los mercados financieros internacionales a refinanciar esa deuda, porque no tiene dinero para pagarla, tiene que refinanciar el 6% de su PIB. Entonces aquí viene siempre la pregunta mítica de ¿van a pagar? ¿Y a qué precio van a pagar? Y aquí es cuando en 2022, como resultado del incremento del precio de las importaciones de cereal, como resultado de las especulaciones en los mercados financieros de que se podría producir una gran contestación popular a ese incremento del precio del cereal y que derrocase al gobierno de Al-Sisi, es cuando se produjo una crisis cambiaria y una crisis, a punto estuvo de haber una crisis de balanza de pagos. Bueno, esto no es nuevo para Egipto. Bueno, lo primero que pensé, digo, bueno, una crisis cambiaria, de evaluación, todos los problemas, pero luego siempre me gusta echar la historia para atrás, pues ahí tenéis en el gráfico de la izquierda la evolución. Ahora os explico lo que significa cada gráfico, la evolución de la libra, porque tiene libra, no es lira, es libra egipcia, en dólares. Esos son dólares por libra egipcia. O sea, la anotación ahí veis que en el año 50 había que pagar $3 por comprar una libra egipcia y ahora mismo debe estar en 2 centavos de dólar por libra egipcia. Pero no os quedéis con los números, quedaros con la escalerita que se ve ahí. Y esa escalerita que se ve ahí son las sucesivas devaluaciones que se ha visto obligado a hacer el gobierno egipcio porque se han empeñado desde siempre de tener tipo de cambio fijo y ese tipo de cambio fijo requiere una gestión muy activa por parte del Banco Central de las Reservas Exteriores. Si tienes déficit por cuenta corriente, salen más dólares de los que entran y por lo tanto tus reservas exteriores disminuyen. Cuando llega el momento en el cual ves que te estás quedando, entran los mercados financieros a especular con una posible devaluación
y sucede lo que tenéis en la derecha. En la derecha, ojo, porque la escala está invertida. Es decir, ahí lo que tenemos son libras egipcias por dólar. Y ahí tenéis esos saltos, esos microsaltos al principio, en 2022, que fueron ajustando poco a poco para evitarse el batacazo que ya llegó a principios de 2024 con esa depreciación de casi el 50% del valor de la libra egipcia. Y a partir de ahí, en ese punto es cuando recibió Egipto un rescate del Fondo Monetario Internacional y es cuando la apariencia que tiene la cotización, que sigue siendo depreciadora, más o menos, aunque han dicho los egipcios que sí, que van a abandonar la idea del tipo de cambio fijo y que van a hacer un tipo de cambio flexible, sí ya se parece algo a un tipo de cambio flexible. Es muy difícil encontrar los datos de las reservas exteriores, pero fijaros, ahí tenéis la crisis, ahí tenéis la crisis. Ahí tenéis, en el gráfico de arriba de la izquierda, tenéis esa reducción, esa importante reducción a principios de 2022 de las reservas exteriores, sobre todo las reservas exteriores OC, que son las Tier 2 del Banco Central, porque, digamos, como resultado del incremento del precio de los alimentos, ahí tenéis abajo la evolución de la inflación en Egipto, que a finales de 2022 llegó a estar en el 40%, como resultado de eso la gente empezó a pensar, oye, esto está subiendo mucho, de momento lo estamos pagando en libras egipcias relativamente barato, pero ¿quién no nos dice que vayamos a evaluar, el gobierno vaya a evaluar como ha hecho en las tres o las cuatro últimas veces? Entonces, ¿qué pasa aquí? La gente, no son tanto los mercados financieros internacionales como la gente de a pie. Esto seguro que los argentinos me van a entender perfectamente. Lo que hacen es decir, que devalúan, sales corriendo para el banco y todas las libras egipcias que tengas intentas cambiarlas por dólares antes de que se produzca la devaluación. Y eso lo que hace es forzar, fijaros, la abrupta caída que hay de las reservas exteriores en el Banco Central. Eso lo que hace es retroalimentar las dudas que había, es una profecía autocumplida y al final, efectivamente, el gobierno se ve obligado o bien a devaluar o bien a abandonar ese tipo de cambio fijo y pasar a un tipo de cambio flexible. ¿Por qué tiene interés geopolítico? Tiene interés geopolítico porque durante todo ese periodo, voy a poner otra vez la diapositiva, durante todo ese periodo, a ver si doy con ello, aquí, entre principios de 2022 y junio de 2024, sí ha habido negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, sí, el Fondo Monetario ha puesto dinero, pero quienes más dinero han puesto, bajo diversas fórmulas, son los países del Golfo Pérsico, Arabia Saudí y Emiratos. Son los que han hecho donaciones, entre comillas, más o menos abultadas para evitar que Egipto tuviera un problema de balanza de pagos y que Egipto no pagara ese servicio de la deuda exterior, que en parte está en manos de los propios saudíes y de los emiratíes y de los cataríes, pero digamos por la cosa de la hermandad musulmana, pues preferían que no. Y es que además, geopolíticamente a Arabia Saudí no le interesa en absoluto que Egipto caiga, porque es una pieza central para la contención de Israel, por un lado, en el Golfo, y es una pieza central para sus exportaciones de crudo a través del Canal de Suez. Así que probablemente volvamos a ver esto otra vez, quién sabe, pero desde luego sabemos que Arabia Saudí sale al rescate de Egipto, igual que Turquía, ya hablaremos de ello en cuanto es posible. Y poca cosa más, como siempre, mi última recomendación es que ya no que os suscribáis al canal, que os suscribáis al Nilo, porque este canal ha crecido tanto, ya somos más de 10.300 en el canal y ya no podemos hablar de un canalillo como Canal de Suez, ya tenemos que hablar de una cosa grande y en condiciones. Esta foto me parece espectacular del Nilo, que refleja las ganas que tengo que ir, que no he ido todavía a Egipto y tengo que ir a Egipto. Y permitidme, por favor, que finalice con una pequeña cuña publicitaria porque estamos a punto de abrir el proceso de las admisiones y de matrícula al máster en Inteligencia Económica y Geopolítica, en el cual damos clase todos los que conocéis aquí y un montón de gente más súper interesante que, además de hablar de geopolítica, lo que explican son las técnicas de inteligencia aplicadas al mundo económico, al mundo de las empresas, al mundo de los gobiernos y fórmulas bajo las cuales se pueden hacer trabajos realmente interesantes para seguir en la pista a personajes, por ejemplo, como Mohammed bin Salman o compañía.
Así que con esta recomendación, voy a volver a esta imagen y con esta bella imagen del Nilo me despido hasta que me dé la vida y tenga tiempo para hacer otro vídeo de estos. Gracias y hasta luego.